La noche de Adolfo Arjona. El programa más escuchado de la radio a esta hora. Si te digo que esta noche vamos a hablar de millonarios, es posible que pienses que te voy a contar cómo Bill Gates cofundó Microsoft, iniciando la era de los ordenadores personales y diseñando un sistema operativo que nos sigue acompañando hoy día. Todo lo que hemos hecho ha girado en torno a la visión de la informática personal. Fuimos los primeros en tener esta visión. Ni siquiera Intel, que fabrica chips, había caído en la cuenta. Si te digo que esta noche vamos a hablar de millonarios, es posible que pienses que te voy a contar cómo Steve Jobs construyó el primer ordenador de Apple en el garaje de la casa familiar, cómo lo despidieron de la empresa que él mismo había creado y cómo volvió para revolucionar la compañía. Algo comenzó a abrirse paso en mí. Aún amaba lo que hacía. No lo vi así entonces, pero resultó que el que me echaran de Apple fue lo mejor que jamás me pudo haber pasado. Si vamos a hablar de millonarios, es posible que pienses que te voy a contar cómo nació Facebook, después de que Mark Zuckerberg diseñara un proyecto universitario en Harvard para conocer y evaluar a otros estudiantes de Harvard. ¿Y si construimos una web de amigos, fotos, perfiles, cualquier cosa que se pueda visitar, explorar? Quizá de alguien que has conocido en una fiesta, pero no hablo de una página de citas. Me refiero a coger toda la experiencia social de la universidad y ponerla en la red. O puede incluso que hayas pensado que te voy a contar la historia de cómo Amancio Ortega empezó vendiendo batas de Boatiné que confeccionaba en su pequeño taller y de ahí pasó a ser el dueño del imperio Inditex. Pero las historias de Gates, Jobs, Zuckerberg y de Amancio ya forman parte de la historia de otro tiempo, un tiempo cercano, pero otro tiempo en definitiva. Esta noche te quiero contar historias de millonarios que han forjado su fortuna en estos últimos años. El creador de AliExpress, la cofundadora de Tinder, el padre de Amazon y el dueño de Tesla. Hoy aquí en La Noche de Arjona descubrimos las historias que hay detrás de los millonarios del siglo XXI. Empezamos con una de las mayores celebridades de China. Pero aquí en Occidente, su nombre, su historia y su rostro son prácticamente desconocidos. Pero lo que sí conocemos es una de las compañías del entramado empresarial del que es fundador, porque ¿quién no ha comprado alguna vez en AliExpress? Su nombre es Ma Jun, conocido como Jack Ma. Tiene 61 años y reside en Hangzhou, China. Es licenciado en inglés por la Universidad de su ciudad natal y posteriormente se especializó en negocio internacional. Está al frente del grupo Alibaba, dirigido a mayoristas, AliExpress, destinado al comercio minorista, y Alipay, una plataforma de pago online. Su patrimonio estimado en 2026 es de 29.300 millones de dólares. Aunque llegó a ocupar el número 1 durante varios años, hoy es la octava persona más rica de China y Zigor Aldama va a ayudar a conocer la historia del profesor de inglés que acabó levantando una de las empresas de comercio electrónico más importantes del mundo. Zigor ha sido corresponsal en China durante 20 años, ahora es periodista de Internacional del Correo. Zigor, muy buenas noches. Te saludo desde España, estás a 9.000 kilómetros en Bangladesh. Buenas noches, buenas noches. Hablemos de este personaje, Jack Ma. Este señor creció en una familia humilde, una familia tradicional china, pero eso no le impidió tener aspiraciones desde que era un niño. Por eso comenzó a trabajar entre comillas muy jovencito. Y digo lo de trabajar entre comillas porque no ganaba ni un yen. ¿A qué se dedicaba y por qué esto de trabajar sin ganar dinero? Bueno, es verdad que Jack Ma es, digamos, que una traducción casi se podría decir, ¿no? La versión china del mito del empresario hecho a sí mismo en un garaje, ¿no? Como sucede en Estados Unidos. Y es así porque, bueno, siempre ha puesto el énfasis en el esfuerzo y en el esfuerzo que ha tenido que hacer él. Ha sido un hombre muy perseverante desde muy pequeño, como bien ha dicho,
precisamente porque sabe lo que es perfectamente el rechazo. Ha sido rechazado en prácticamente todos los lugares, ha tenido que trabajar muy duro y le ha costado trabajar duro porque, como digo, no querían que trabajase ni siquiera en el KFC sirviendo hamburguesas, ¿no? Entonces, él tenía clarísimo que el esfuerzo y el conocimiento eran clave para medrar en una China que era una China muy diferente a la que habían conocido sus padres, porque era la China que se abría al mundo, esa China que abrazaba poco a poco el capitalismo y que ofrecía muchísimas oportunidades laborales que en ese momento ni siquiera podía conocer, porque cuando Jack Ma, era joven, todavía ni siquiera había llegado a Internet a China. Correcto. En el año 1995 este personaje estuvo de visita en Estados Unidos y allí conoció la existencia de la red de Internet y se quedó verdaderamente asombrado. Vio una oportunidad para que pequeñas empresas de China pudieran hacer negocio por el mundo. ¿Cuándo y cómo empezó la verdadera historia de éxito de este empresario chino? Fue precisamente después de haber estado en Estados Unidos y cuando consiguió conectarse a Internet por primera vez, que en alguna entrevista ha contado que no fue nada fácil, cuando estableció lo que se considera como la primera startup de Internet de China, que no fue muy bien, pero por lo menos le permitió explorar lo que era el ciberespacio. Y luego llegó en 1999 ese gran éxito que fue Alibaba, que se fundó en su propio apartamento con otras 18 personas y que convertía el Internet en un gran mercado, ¿no? En un gran bazar, porque lo que él primero vio fue la posibilidad de conectar los grandes fabricantes que estaban surgiendo en China, sobre todo en una época en la que el mundo empezaba a entrar en el gigante asiático con la intención de deslocalizar la producción, producir más barato para exportar y vender en los mercados occidentales, por lo tanto conectar a esos fabricantes con los vendedores, simplemente un mercado online, que ahora, nos suena algo conocidísimo de sobra, ¿no? Pero que en ese momento era algo completamente revolucionario. Y poco a poco, eso realmente tuvo muchísimo éxito, ese business to business que se conoce de Alibaba, que todavía sigue operando, y luego fue evolucionando el negocio hacia otras ramas. Entonces abrió lo que era ese mercado y vio que el verdadero negocio no estaba entre el negocio entre las empresas, ¿no? La compraventa entre empresas, sino en permitir al propio usuario, al propio cliente final, acceder a esos mismos productos. Y así creó, por ejemplo, Taobao, que fue y que sigue siendo, ¿no?, uno de los principales marketplaces de China. Y luego ya más adelante llegó la versión extranjera, que es la que conocemos nosotros, que es AliExpress. Correcto. Fíjate que hay un compañero de la redacción del programa que me cuenta que compró un mando de garaje por 1 céntimo a través de AliExpress. No era ninguna estafa, pagó 1 céntimo de euro y el mando le llegó a casa poco tiempo después. Bueno, el grupo Alibaba, como dice Zigor, está conformado por 18 empresas. Se encuentran la mayorista, Alibaba, AliExpress, Alipay para pagos electrónicos, Caniao, dedicado a la logística, Fliggy, dedicado a los viajes, Taobao, una especie de eBay chino. Zigor, ¿cuál ha llegado a ser el volumen de negocio de este entramado empresarial? ¿Cuándo vivió su momento de mayor eclosión y cuántas pequeñas y medianas empresas forman parte de su actividad? Pues es difícil saber cuántas empresas, ¿no? Porque hay millones, son millones, muchas veces ni siquiera son empresas, podemos hablar de microempresas o incluso autónomos que tienen sus pequeños talleres y que venden en estas plataformas. En estas plataformas que han ido creciendo hasta un volumen de negocio impresionante. Por ejemplo, si no estoy equivocado, el año pasado, en 2025, los ingresos superaron los 137.000 millones de euros. Este negocio ahora mismo está en evolución, lo mismo que, por ejemplo, podemos pensar de Amazon, ¿no?, que vende cosas en su plataforma, pero también ofrece otros servicios como pueden ser los de la nube o los de inteligencia artificial. Y esos son precisamente los negocios en los que ahora Alibaba mejor va, ¿no? Porque ya digo que esta competencia cada vez es más dura en China y por lo tanto ahí el negocio, ¿no?, y los beneficios se están erosionando. Año 2019, Jack Ma llevó al conglomerado empresarial a las cotas más altas. Pero ojo, porque
en el año 2020, se produjo un punto de inflexión en la vida empresarial y personal del fundador de AliExpress. Hubo una importante cumbre anual celebrada en Shanghái, la Bank Finance Summit. Jack Ma criticó las leyes financieras de su país, es decir, de China. Aquellas declaraciones públicas tuvieron serias consecuencias para sus negocios. Zigor, ¿cómo le perjudicó estas críticas que hizo sobre las leyes financieras? Yo creo que le perjudicó mucho. Jack Ma es un personaje muy polémico tanto para el gobierno como a nivel social, y voy a intentar explicar por qué muy brevemente. Tuve la ocasión de coincidir con él en varias ocasiones cuando daba una conferencia, una rueda de prensa, y siempre se caracterizó por hablar de forma muy directa. Esto es algo muy poco habitual entre los empresarios chinos, porque hacen normalmente lo que nosotros solemos decir coger la tangente, ¿no? Y sin embargo, Jack Ma siempre era directo, certero, y muchas veces, pues bueno, sus palabras dolían. Y en este caso, contra el gobierno chino, no contra el gobierno chino, pero sí criticando el sistema muchas veces fiscal, pero también puede ser el sistema social, diferentes aspectos, ¿no?, del propio sistema chino, que es en sí una contradicción, ¿no?, porque está el Partido Comunista en el gobierno, pero tiene una economía cada vez más capitalista. Pues él lo criticaba abiertamente, y eso no gustaba. En el año 2020, efectivamente, no puedo decir que cavase su propia tumba, pero sí que traspasó una línea roja, y eso provocó que, bueno, pues el gobierno chino hiciese lo que suele hacer cuando alguien es molesto, que es empezar o abrir investigaciones, en este caso, pues bueno, por actitudes monopolísticas, el brazo financiero de Alibaba, que estaba dando muchísimos préstamos y era también cada vez más un competidor de la banca tradicional. Abrir ese tipo de investigaciones para partir en diferentes empresas, y para decirle a Jack Ma también que no se podía salir del redil, y que tenía que seguir por la doctrina que marca el Partido Comunista. En ese momento yo creo que él entendió el mensaje, decidió dejar el liderazgo de Alibaba, y a partir de ahí realmente se ha esfumado un poco, ¿no? Me está atendiendo Zigor Aldama, ha sido corresponsal en China durante 20 años. Ahora es periodista de Internacional del Correo. Estamos hablando del creador de AliExpress, de ese conglomerado empresarial, Jack Ma, que pasó de ser de la noche a la mañana, por estas críticas al sistema, de ser el niño bonito de China, a convertirse en persona non grata a los ojos del gobierno. Se vio obligado a apartarse de la vida pública, incluso decidió exiliarse, abandonar China durante un tiempo. Jack Ma llegó a ser el hombre más rico de China, fue el primer empresario chino en aparecer en la portada de la lista Forbes. Hoy su fortuna figura en el top 10 de las más abultadas de su país. Concretamente se sitúa en el puesto número 8 según la propia Forbes. Aunque ya no ejerza activamente al frente de las empresas que fundó, me refiero a Alibaba, AliExpress, Zigor sigue recibiendo ingresos por su actividad, es decir, su fortuna sigue creciendo desde esa posición ya menos activa, y en todo caso, ¿qué sabemos de él hoy día? Sí, por supuesto, como cualquier otro millonario tiene grandes inversiones. Creo que no se ha deshecho de las acciones que tenía en su grupo, y lógicamente, pues bueno, su fortuna fluctúa, ¿no?, con el devenir de las empresas. Lo que sí que está haciendo, y esto es algo pues habitual, ¿no?, en la hoja de ruta de todos los millonarios, es dedicarse a su fundación, a la Fundación Jack Ma. Pero bueno, yo creo que ha pasado a un segundo plano por completo, ¿no? Contrasta, por ejemplo, con otro de los protagonistas de los que vais a hablar, ¿no?, que es el fundador de Tesla, Elon Musk, y tuve ocasión de verles juntos precisamente en el 2019, en una conversación que mantuvieron, y que demostraba también el choque de mentalidad entre las dos formas de ver lo que es la empresa. Por un lado, Jack Ma, que es un tipo pues muy pragmático, que va al detalle de lo económico, a la eficiencia, y mientras tanto tenía enfrente a Elon Musk, que tiene un discurso mucho más, podríamos decir, incluso ampuloso, pero desde luego
mucho más visionario quizás. Mientras uno se centra precisamente en hacer dinero, ¿no? El otro, Elon Musk, es un visionario que piensa, puede gustarnos o puede no gustarnos, ¿no? Pero en mejorar la humanidad, en buscar nuevos horizontes, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso yo creo que es también una buena comparación entre dos formas de ver, de pensar, ¿no? Como son la China y la de Estados Unidos o incluso la occidental. Así que yo creo que ahora Jack Ma pasará a ese segundo plano y se mantendrá en ese segundo plano porque desde luego está viviendo muy bien, de hecho pasa largas temporadas en España y yo creo que ahora mismo lo que quiere es alejarse de los negocios y centrarse en otras cosas. Querido Zigor Aldama, compañero, gracias por atenderme a 9.000 kilómetros de España desde Bangladesh. Gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Te recuerdo que esta noche estamos conociendo las historias que hay detrás de los millonarios del siglo XXI. Ahora quiero presentarte a una mujer que tiene mucho que ver con la forma en la que han cambiado las relaciones personales. Esa nueva forma de relacionarse usando aplicaciones para contactar con otras personas. Su nombre es Whitney Wolfe Herd. Nació hace 36 años en Austin, Texas, Estados Unidos. Es graduada en Relaciones Internacionales por la Universidad Metodista del Sur. Fue cofundadora de Tinder y hoy es CEO de Bumble, otra aplicación para conectar personas. Llegó a poseer una fortuna superior a los $1.000 millones, convirtiéndose en 2021 en la multimillonaria no heredera más joven del mundo. Hoy posee un patrimonio estimado de $400 millones. Whitney Wolfe no es la más rica de todos los personajes que vamos a repasar esta noche, pero sí es la protagonista de una historia de éxito que nos va a ayudar a conocer Ricardo Ruiz de la Serna. Él es historiador, es profesor de Historia del Mundo Actual de la prestigiosa Universidad CEU San Pablo. Ricardo, buenas noches y bienvenido a la COPE. ¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo, encantado. A ver, Whitney Wolfe estudió Relaciones Internacionales. Siendo muy joven impulsó proyectos como uno de venta de bolsas de bambú orgánico y una línea de ropa producida en Nepal basada en el llamado comercio justo. ¿Cómo se llega del bambú y el comercio justo al mundo digital? Bueno, en realidad no son tan diferentes. Ella empezó, como decías, con un negocio de comercio justo porque ella vio el potencial que el comercio tenía para lo que verdaderamente le interesaba, que era por una parte el desarrollo humano y el fin de la explotación laboral y por otro lado lo que en inglés se llama el empowerment, ¿no? El empoderamiento, tratar de darle a una persona los recursos para que pueda mejorar su situación. Ese conocimiento que ella adquirió de las relaciones humanas, de la importancia de las comunidades, la llevó a dedicarse al marketing, a la experiencia de usuario y terminó entrando en contacto con la comunidad que primero lanzó Tinder. Vamos al año 2012. Su primer trabajo tras graduarse, Whitney conoce a un grupo de compañeros en una incubadora de plataformas digitales con quienes acaba creando Tinder. Exactamente sí. ¿Cómo nació la que hoy es la principal aplicación mundial diseñada para conocer gente, para conectar a personas? Bueno, había un problema, ¿no? Antes de la existencia de estas aplicaciones, en particular antes de Tinder, establecer relaciones o conocer pareja, o lo que diríamos coloquialmente, no ligar a través de Internet, era algo que estaba muy estigmatizado, ¿no? Se tenía la idea de que quien ligaba a través de Internet pues era porque no podía o porque no sabía establecer relaciones fuera de la red. Luego, había una parte de cierta complejidad tecnológica, había que intercambiar datos, conectar cámaras, era una cosa un poco aparatosa. Entonces, Tinder vino a resolver dos cuestiones. Por una parte, Tinder permitía simplificar el proceso de identificar una potencial cita, los perfiles en Tinder son breves, rompe con ese estigma porque es anónimo, lo llevas en el teléfono móvil, y por otro lado, él lo simplificaba todo, ya no tenías que conectar nada, tú aceptabas o no aceptabas el sentido de me gusta o no me gusta y solamente podías intercambiar mensajes si había lo que se llama en la aplicación un match, ¿no? Si efectivamente había una conexión, una señal que revelaba que querías contactar con alguien, con lo cual todo se simplificaba mucho. Solo 2 años después de su fundación, Whitney salía de la compañía. ¿Por qué acabó fuera de Tinder? Bueno, es una historia un poco triste porque ella
sale en una situación algo traumática, presenta una demanda por acoso sexual y discriminación contra algunos ejecutivos, que termina con sabes que en Estados Unidos este tipo de reclamaciones pueden terminar con un acuerdo secreto que no se reveló, y ella abandonó el cargo, ¿no? Lo que pasa es que la salida no fue, digamos, una salida pacífica, sino que hubo un acoso online, un hostigamiento. Entonces, como reacción, ella pensó en una plataforma que pusiera el control en manos de las mujeres. Y esto la llevó, junto con un aliado poderoso que ya conoció, que era Andrei Andreev, el fundador de Badoo, a crear una aplicación alternativa que se llamó Bumble, de la que habéis hablado ya en la presentación. Apenas unos meses después de salir de Tinder, Whitney, a sus 25 años, creaba, como decía el profesor, Bumble, otra app para conectar a gente, lo que muchos consideraron una auténtica rebacha. Bueno, para comprender la historia de éxito de esta millonaria del siglo XXI, es necesario que entendamos cómo funcionan las aplicaciones de las que estamos hablando. ¿Qué diferencia hay entre Tinder y Bumble? Hombre, hay varias, pero la más importante de ellas es que en Tinder cualquiera puede interactuar con cualquiera. Cualquiera puede empezar la conversación después de que ha habido un match, después de que dos personas, digamos, han quedado abiertas a mantener una conversación, mientras que en Bumble no. En Bumble, en los matches, en los enlaces, digamos, entre personas de distinto sexo, solo la mujer puede mandar el primer mensaje. De tal manera que al final es la mujer la que decide si tiene o no tiene una interacción con alguien de distinto sexo, con un hombre. Luego, es verdad también que Bumble aspira a ser la aplicación de las relaciones serias. O sea, si Tinder es para ligar, podríamos pensar que Bumble es para encontrar pareja. Esto termina teniendo dos efectos, ¿no? Por una parte, que se reducen muchos mensajes, permíteme la expresión coloquial, Adolfo, de pelmas, o sea, de gente que en realidad no quiere tener una relación, sino que quiere entablar conversación para ver si hay un ligue, y punto, pero que no busca pareja. Y por otro lado, da mayor control a las mujeres, porque al final es la mujer la que entabla la conversación con el varón, si es que lo desea. Luego, bueno, pues hay otros añadidos, por ejemplo, hay una extensión para networking, para relaciones profesionales, y luego hay otra diferencia, que es que Tinder tiene mucho más usuarios, ¿no? Claro, hay más gente que busca ligues que gente que busca una relación más o menos formal de pareja. Entiendo. 7 años después de su creación, Bumble ya estaba valorada en más de $1.000 millones. En 2021 la empresa salió a bolsa, aunque solo 10 meses después las acciones cayeron un 65%, cayendo también así el patrimonio de nuestra protagonista. Más allá de lo económico, Whitney Wolfe ya se había convertido en la líder de todo un movimiento feminista y de empoderamiento. A finales del 23, casi una década después de su creación, la empresaria dejaba el puesto de CEO de Bumble, otra nueva huida. La empresa empezó a vivir momentos complicados, así que poco más de un año después de su salida, a principios del 25, Whitney volvía por sorpresa. Sobre su regreso dijo: Bumble me necesita de vuelta. Es una extensión de mí en cierta medida y ver cómo cae desde su cima ha sido muy duro. La app Bumble ya aplica la inteligencia artificial, por ejemplo, para verificar fotografías, evitando la creación de perfiles falsos. Pero Whitney Wolfe pretende ir un paso más allá. ¿Cómo es ese paso? A ver, hasta ahora las aplicaciones servían para que uno buscase pareja, pero la inteligencia artificial no te la localizaba. La idea que tiene Whitney Wolfe es emplear la inteligencia artificial para el proceso de selección. Por ejemplo, crearte un conserje de citas, un asistente de inteligencia artificial que es quien te filtra las posibles parejas antes de que tú tomes la última decisión. Por ejemplo, antes hablábamos del fenómeno de los pelma, ¿no? El que manda ahí un mensaje, pero es un mensaje superficial o frívolo que no tiene ningún interés. Bueno, pues ese conserje de citas o ese asistente de citas es el que interactuaría con los otros de la plataforma antes de que tengas que involucrarte tú directamente. Esa inteligencia artificial también identificaría o cribaría aquellos que son realmente compatibles contigo, con lo cual, pues, chico, te ahorras tiempo, te ahorras conversaciones iniciales repetitivas. Vaya, lo que era el ligue clásico, pues la inteligencia artificial te lo simplifica. Tendrías también otra cosa, que para las cuestiones de amoríos, pues pueden ser importantes, ¿no? Tienes un consejero basado en inteligencia artificial. De tal forma, pues, que la inteligencia artificial... Todo esto es una hipótesis, claro, es un potencial uso de la inteligencia artificial en el que se está pensando para la aplicación, ¿no? Pues permitiría hablar sobre inseguridades, sobre dudas, sobre incertidumbres, sería un asistente capaz de darte consejos, automatizaría parte del proceso de las citas, es decir,
Ahora tú todavía tienes que decidir si aceptas o no aceptas la interacción. En el futuro, la inteligencia artificial podría aceptarla contigo de tal manera que te vuelve a quitar trabajo, te vuelve a quitar el esfuerzo de atención. Al final se trata de que la inteligencia la inteligencia artificial simplifique o facilite la decisión de conectarse con otros seres humanos, ¿no? Profesor Ruiz, Ricardo Ruiz de la Serna, permítame una curiosidad personal. ¿Su profundo conocimiento sobre este tipo de aplicaciones obedece a el análisis como fenómeno empresarial de esta emprendedora? 1, 2, ¿se ha preparado para esta entrevista? 3, ¿es usuario o ha sido usuario? No, lo que pasa es que en la asignatura que damos de Historia del Mundo Actual, una parte importante tiene que ver con cómo la tecnología ha transformado nuestra sociedad y también el modo que tenemos de relacionarnos. Hoy hablamos, por ejemplo, de una parte que podemos considerar de relacionarnos los seres humanos, que es el ligue, digámoslo claramente, ¿no? Pero podríamos estar hablando, y quizá lo hagamos en otros programas, sobre cómo la inteligencia artificial ha transformado el modo de hacer la guerra o el modo de identificar y afrontar amenazas para los estados, ¿no? Entonces, parte de lo que enseñamos es precisamente la interacción entre tecnología y transformación social. No, yo no tengo perfil ahí. En todo caso, cuando hablo de la prestigiosa Universidad CEU San Pablo, fíjense, los programas y las asignaturas, en este caso Historia del Mundo Actual, parte del contenido tiene que ver con esta conversación. Profesor, gracias por atenderme. Adolfo, muchísimas gracias. Gracias a ti siempre. Buenas noches. Whitney Wolf es madre de 2 hijos, fruto de su matrimonio con el heredero de la industria del petróleo y el gas en Texas, del que ella misma dijo que habría ignorado su perfil en Tinder. La razón, el motivo, que en su foto de perfil llevaba gafas de esquiar y nunca hubiera dado me gusta al perfil de un hombre que no muestra completamente su rostro. De Jeff Bezos dicen que de niño soñaba con ser como Thomas Edison, que aunque amasó una enorme fortuna, me refiero a Edison, no llegó a ser el hombre más rico del planeta. Pero el siguiente protagonista, Jeff Bezos, sí que lo logró. Se llama Jeffrey Preston Bezos, tiene 62 años y reside en Miami, Florida, Estados Unidos. Licenciado en Ciencias de la Computación e Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Princeton, donde se graduó con honores en 1996. Es fundador de Amazon y su patrimonio es de $254.000 millones. El mundo digital está liderado por un grupo de empresas del que forman parte Google, Meta, Apple y por supuesto Amazon. Ya tengo en línea a Pedro García Oliva. Él es profesor de EIG Education, Escuela de Formación en Empresas. Querido Pedro, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Buenas noches, Adolfo. Oiga, en primer lugar vamos a dar algunas pinceladas sobre su infancia para situar al personaje. Él nació en Albuquerque, Nuevo México, año 1964. Su madre, Jacqueline, lo tuvo siendo una adolescente con 17 años y su padre se desentendió. Así que Jeff acabaría siendo adoptado y tomando el apellido de su padre adoptivo, un cubano llamado Mike Bezos. Fue buen estudiante y en 1986 se graduó en Princeton. Contextualizado el personaje, como suele ocurrir en estos casos, siempre tuvo actitud emprendedora. En la secundaria creó un campamento de verano para niños cobrando $600 por alumno. Y como tantos jóvenes, uno de sus primeros trabajos fue en un McDonald's, donde se dice que aprendió cosas que después aplicó en Amazon. Pero, ¿qué tiene que ver Amazon con un McDonald's? Bueno, así es. Él trabajó en un McDonald's a los 16 años, en el verano de 1980. Y quizás lo interesante de esa experiencia, más allá pues que pudiese tener unos pequeños ingresos, es que él aprendió sobre todo sobre eficiencia operativa y la obsesión por el cliente. Esa estancia en el McDonald's le inspiró a desarrollar sistemas precisos y además que fuesen escalables, ¿no? También se impregnó de la responsabilidad, de la idea de trabajar rápido y bien y que el servicio del cliente, que tenía que ser el principio número 1 a la hora de poner en marcha un negocio. Llegamos a situar a nuestro personaje ya con 30 años. Bezos era un profesional de éxito, era vicepresidente senior en un banco de inversiones en Wall Street, un cargo por cierto con muy buen sueldo, pero decidió dejarlo todo, ojo, para fundar una librería online. Pedro, ¿qué potencial vio él en Internet que no vieron o que no apreciaron otros? Bien, pues en 1994, mientras trabajaba en ese banco que mencionabas, Bezos descubrió una estadística que era clave, y es que Internet
por aquel entonces, estaba creciendo a un ritmo del 2.300% al año. ¡Qué barbaridad! Hay que contextualizar, es decir, por aquel entonces Internet era pues una cosa algo muy incipiente, ni un 0,5% de la población mundial tenía acceso, ¿no? Y ese crecimiento exponencial, como digo, del 2.300 al año, le hacía ver que eso tarde o temprano se convertiría en un gigante, como luego ha ocurrido, ¿no? Él pensaba que si algo podía crecer tan rápido, aunque partiese de una base pequeña, pues que al final sería enorme, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Pues que otros, la mayoría, no lo veían, porque al final, si recordamos nosotros también cuando utilizamos Internet por aquel entonces, era algo nuevo, lento, caro, incluso la idea de comprar online era una rareza, lo que hoy no es, o por aquel entonces lo era, ¿no? Y él, bueno, pues él no quería, pasados los años, arrepentirse por no haberlo intentado, por no haber participado en esa revolución. Y fue una librería online, cogió el tema de los libros simplemente porque tenía a su disposición un catálogo de más de 3 millones de títulos para poder vender, frente a lo mejor por los 200.000 álbumes de música que en ese momento existían. Así que era imposible tener una tienda física para 3 millones de libros, pero online sí daba la posibilidad. Claro, Bezos lo dejó todo por un sueño. Escuchar, porque esto dijo en 2010 en un discurso que ofreció en su universidad en Princeton, aquí en la radio, lo hemos recreado. No había visto ni oído nada igual, y la idea de fundar una librería online con millones de títulos, algo que no podía existir en el mundo físico, era muy emocionante para mí. Quería dejar mi trabajo e irme a hacer esta locura, aunque no fuera a funcionar porque la mayoría de las startups no lo hacen. Mackenzie, mi esposa, me animó. Siempre quise ser inventor y ella quería que siguiera mi pasión. Yo tenía un jefe al que admiraba. Le conté la idea. Me llevó a dar un largo paseo en Central Park. Me escuchó y finalmente me dijo que sonaba como una gran idea, pero que sería todavía mejor si fuera para una persona que no tuviera ya un buen trabajo. Esa lógica tenía sentido y me convenció para que pensara en ello 48 horas antes de tomar una decisión. Era una elección difícil, pero decidí que tenía que intentarlo. No me iba a arrepentir de intentar algo y fracasar, pero sí me perseguiría la decisión de no intentarlo. Tomé el camino menos seguro para seguir mi pasión y estoy orgulloso de esa elección. Asumiendo el riesgo que corría, Jeff creó una librería online llamada Cadabra, aunque después evolucionaría a Amazon, porque no sé si lo recuerdas, pero Amazon empezó siendo eso, una tienda de libros a través de Internet, e hizo de Kindle, su libro electrónico, toda una auténtica revolución. Amazon comenzó a operar como tal en verano del 95. Su éxito como librería online fue arrollador. Pero te voy a dar algunos datos. En 2 meses, la empresa vendía en 45 países y movía unos $20.000 semanales. A los 3 años ya cotizaba en bolsa y un año después, en el año 99, Bezos fue elegido Persona del Año para la revista Times. Pedro, ¿cómo y cuándo Amazon dio el salto a una empresa de comercio electrónico más allá de los libros? Bueno, él con el éxito que iba teniendo los libros era una idea que ya le rondaba a la cabeza. Pero claro, necesitaba músculo financiero para poder llegar a esa diversificación. Así que en 1997, creo recordar, hizo una OPV, una oferta pública de venta de acciones, que le proporcionó ese capital que necesitaba para conseguirlo. Y ya con esos nuevos recursos, en el año 98, pues se expandieron en primer lugar a la música con los CDs, las películas, vídeos con el DVD, y luego ya a continuación vinieron pues la electrónica, los juguetes, software, lo que ya vamos conociendo hoy, que es Amazon, ¿no? Una tienda en la que hay de todo, ¿no? Y también creo importante destacar que en el año 2000 abrieron la plataforma a vendedores externos, lo que llamamos los marketplace, ¿no? Que desde luego también ha sido toda una revolución que muchos han limitado después de Jeff Bezos. Te recuerdo que hoy esta hora del programa la estamos dedicando a conocer las historias de algunos de los millonarios que han hecho fortuna en el siglo XXI. Uno de ellos es el dueño de Amazon. Hoy Amazon va más allá del comercio electrónico. Cuenta con un servicio de almacenamiento en la nube, Amazon Drive, un negocio muy rentable que en 2025 disparó la facturación total del grupo Amazon. También cuenta con un servicio de streaming de música similar a Spotify, Amazon Music, y también produce series y películas a través de su marca Amazon Prime. ¿Qué posición ocupa Prime en el sector de las plataformas audiovisuales, donde compite con grandes como Netflix o HBO o la propia Apple TV? Bueno, sin duda Amazon Prime Video es uno de los líderes mundiales,
por dar un dato, tienen alrededor de entre 200 y 250 millones de usuarios. También ahí hay que incluir, que es una buena estrategia, pienso yo, que incluyen a los usuarios que tienen contratado el servicio Prime de entregas. Entonces, como beneficio adicional, les dan también la parte de Prime Video. No obstante, de todas maneras, están un poco por detrás de Netflix, que tendrá aproximadamente unos 275, 300 millones de usuarios. Y, bueno, pues compite con ellos, con Netflix en cuanto a líder en suscripciones y originales, también con HBO Max, que son fuertes en prestigio y en catálogo, Disney Plus, que aparte de Mickey Mouse y sus amigos también cuentan con las franquicias de Marvel y de Star Wars, y Apple Televisión, que también, bueno, ofrece una calidad premium pero menos volumen. No es el número uno, verdaderamente sería Netflix en este caso, pero esa integración con todo el ecosistema Amazon sin duda le proporciona un potencial enorme de crecimiento. Pedro, por cierto, en el año 2021 Bezos dejó su puesto como CEO de Amazon tras casi 30 años, aunque sigue siendo presidente ejecutivo de la empresa que fundó. Debe ser cosa de millonarios, como el caso de Elon Musk, del que ahora hablaremos, o el de Richard Branson, el dueño de Virgin, ¿no? Bezos también está interesado en la conquista del espacio. En el año 2000 creó Blue Origin, su empresa de exploración espacial. ¿Cómo le está yendo en este proyecto que le ha dado algún que otro disgusto? Verdaderamente parece que a este tipo de gente se les ha quedado pequeña la Tierra y también quieren conquistar el espacio, ¿no? En cualquier caso, bueno, todo lo relacionado con la carrera espacial es muy complejo y cada logro siempre viene precedido pues por fracasos. Y Blue Origin, que es la de Bezos, como contabais, no es una excepción. Ha tenido avances, pero también algún que otro contratiempo. Pues que ha logrado pues vuelos suborbitales. Por ejemplo, él se embarcó en uno de ellos, si la gente recuerda, hacia el año 2021. También está desarrollando el New Glenn, que sería la antítesis o el competidor del SpaceX de Elon Musk. Han hecho lanzamientos de prueba, algunos exitosos, otros no tanto. Lo cierto es que está invirtiendo miles de millones de dólares en su aventura espacial, que, como digo, ha tenido disgustos, como explosiones o retrasos, pero va avanzando. Supongo que el futuro en este caso, en esta aventura, va a depender sobre todo de la paciencia de Bezos y principalmente de su músculo financiero, que de momento parece bastante potente. Vamos a algunas pinceladas de su vida más personal. Bezos tiene 4 hijos, fruto de su primer matrimonio. Se divorció de su primera mujer, Mackenzie, en 2019, en el que fue nombrado el divorcio más caro del mundo. El acuerdo contemplaba, entre otras cosas, que ella recibiera un cuarto del 16% de participación de Bezos en Amazon. Echando mano a la calculadora, la ex esposa recibió una parte de la empresa valorada en unos 9.000 millones de dólares. El divorcio más caro del mundo. Por entonces, trascendió el romance que el fundador de Amazon mantenía con la presentadora Lauren Sánchez, con quien se casó el verano pasado en una fastuosa boda en Venecia. Carmen Cerván, cuéntame algunas curiosidades de esa boda que generó tanta polémica. Bueno, pues hablando de un hombre tan rico, lo primero es que te voy a decir cuánto se estima que costó la boda. Se gastó Bezos entre 10 y 20 millones de euros en la boda. La horquilla es amplia, pero claro, él nunca ha dicho cuánto le costó. Entre 10 y 20 millones en esa boda que duró 3 días. La preboda, el día de la boda y el posboda. Bueno, fueron unos 200 invitados VIP. Nombres tan conocidos como Leo DiCaprio, Kim Kardashian, Ivanka Trump, Lady Gaga, Eva Longoria y Oprah Winfrey. A los invitados regalaron artículos de lujo venecianos como cristalería hecha a mano y bolsos de terciopelo. Invitados a los que pidieron que en vez de hacerles regalos a ellos, a los recién casados, la pareja pidió a sus invitados que hicieran donaciones a la UNESCO y a la Universidad de Venecia para preservar el patrimonio de la ciudad. Esto tiene una razón, y es que la boda, además de ser noticia mundial, la boda generó protestas allí en Venecia bajo el lema "No hay espacio para Bezos", porque aquello se convirtió en un circo y la ciudad permaneció, digamos, sitiada durante días por el enlace. Gracias, Carmen. Según la revista Forbes, la fortuna de Bezos fluctúa entre la tercera y la cuarta más grande del mundo, con unos 254.000 millones de dólares. Evidentemente, no solo hablamos de dinero, hablamos de patrimonio, de propiedades. Pedro, profesor, ¿qué se sabe del patrimonio del dueño de Amazon? Supongo que es digno de un hombre que se gasta varias decenas de millones en su propia boda en Venecia, ¿no? Así es un patrimonio que incluye pues mansiones valoradas en cientos de millones, tiene un yate que también llevó a la boda, el Koru, no sé si son 500 metros de eslora, una locura, aviones privados, acciones de Amazon, por supuesto.
aparte inversiones en otras compañías, y sí, él tiene pues todo lo que cabe esperar de un, más que millonario, de un billonario que está en el top 5 de los ricos, de las personas más ricas de este mundo, ¿no? Profesor García Oliva, Pedro, gracias por poner en pie a este enorme personaje que sin duda seguirá generando titulares. Gracias y buenas noches. Un saludo, buenas noches. Dicen de él que es un auténtico genio. Otros lo definen como un visionario. Yo te diré que es la persona más rica del mundo. Elon Reeve Musk tiene 54 años y nació en Austin, Texas, Estados Unidos. Es licenciado en física y en economía. Está al frente de empresas como Tesla, SpaceX y Xain, entre otras. Su patrimonio alcanza los 406.500 millones de dólares, según la revista Forbes. ¿Cuál ha sido el camino que ha llevado a Elon Musk a amasar una fortuna inalcanzable? Te recuerdo el dato. Su patrimonio neto está estimado en 406.500 millones de dólares. Dicho de otra manera, su fortuna es equiparable a la mitad del dinero que manejan anualmente países como Francia o Italia. Él solo podría sacar adelante a la mitad de uno de esos dos países. Así que a esta hora de la noche estamos dedicando un especial, un monográfico a los millonarios de este siglo. Vamos a conocer la historia que ha llevado a Elon Musk al éxito y a poseer la mayor fortuna del siglo XXI. Para ello me atiende a esta hora Enrique Llanes. Es autor de Tesla, el ADN de la disrupción, que publica Lead Editorial. Querido Enrique, buenas noches. Gracias por atenderme y bienvenido a la cadena COPE. Buenas noches, Adolfo. Encantado de estar contigo. Vamos a conocer en primer lugar algunos detalles de su infancia. Lo primero que hay que decir es que Elon Musk no nació en Estados Unidos, como muchos pensarán, aunque sí tiene nacionalidad estadounidense y canadiense. Nació en Pretoria, en Sudáfrica, donde pasó su infancia, años, no sé si del todo felices, pero sí rodeado de lujos. Musk tuvo ambiciones desde muy pequeño. Carmen Cerván, cuéntanos. Pues sí, Adolfo, por ejemplo, con solo 12 años te contaré que programó un videojuego llamado Blastar que logró vender por $500, dinero que no ahorraba, sino que invertía, por ejemplo, en mejores ordenadores. En los próximos minutos vamos a demostrar que eso de reinvertir siempre ha sido su estrategia de camino al éxito. A los 17 años deja Sudáfrica, se marcha a Canadá, como también hicieron poco después su madre y sus hermanos. No fue una época fácil, tuvieron que recurrir a préstamos, buscar trabajo, recurrir a becas para estudiar, y así fue con una beca como Elon Musk, ya instalado en Estados Unidos, consiguió entrar en la universidad, concretamente la de Pensilvania, donde se licenció en física y en economía. Su siguiente objetivo era realizar un doctorado en la prestigiosa Universidad de Stanford, pero sus ganas de emprender le llevaron a dejarlo solo 2 días después de empezar. Yo, Adolfo, me detengo aquí, sigue tú con la historia. Año 95. Elon, junto a su hermano Kimball, funda su primera empresa. Enrique, ¿cuál fue este proyecto que iniciaron los hermanos Musk? Pues este proyecto fue una empresa que llamaron Zip2. Y Zip2, en aquellos primeros comienzos, ¿no?, de Internet, cuando Internet empezó a popularizarse, era una guía como estilo páginas amarillas, y él pretendía hacer un índice de negocios y ofrecerle esta oportunidad pues a negocios locales al principio, y luego fuera ampliando el rango. Entonces al final se convirtió en una empresa con bastante éxito y consiguió venderla. Entonces, bueno, él no tenía toda la empresa, pero con esta venta ya tuvo suficiente dinero para fundar su siguiente aventura. Correcto, esto pasó 4 años después, te decía. En el año 95 crea la empresa con el hermano. En el 99, él tenía 28 años, la vendieron por $307 millones. A él le correspondieron 22 millones. Bueno, aquí viene el primer ejemplo de reinversión. Buena parte del dinero que ganó por la venta de su primera empresa lo invirtió en X.com, que no tiene nada que ver con Twitter. Era una empresa financiera que poco después salió con otra de la que nació PayPal, un sistema de pago online que hoy sigue existiendo, de la que Musk fue CEO y accionista mayoritario, y con la que dio otro gran pelotazo en el año 2002 eBay. Compró PayPal por $1.500 millones, lo que a él le supuso unos beneficios de $1.800 millones. Ahí me paro. ¿Qué hizo con este dinero, Enrique?
pues lejos de jubilarse, como a lo mejor harían muchos de sus oyentes, él decidió reinvertirlo una vez más, y no reinvertirlo en empresas sencillas ni en empresas fáciles, sino que decidió invertirlo en una empresa de lanzamientos de cohetes espaciales, SpaceX. Qué fuerte, sin duda hablar de Elon Musk es hablar de Tesla, su negocio de mayor éxito. Lo primero que debes saber es que él no fue el fundador. La empresa se creó en el año 2003, él entró como principal inversor y presidente al año siguiente, en el año 2004. La crisis de 2008 casi se lleva por delante la compañía, que hoy es una de las firmas automovilísticas más importantes del mundo, referente en la movilidad eléctrica, con más de 1.600.000 coches fabricados solo en el año 2025. El objetivo de la empresa es llegar a fabricar 20 millones de coches eléctricos al año. Enrique, ¿qué decisiones estratégicas de Elon Musk han sido clave para la supervivencia de Tesla en sus primeros años y cuáles le han llevado a ser hoy una empresa de enorme éxito? Supongo que tiene mucho que ver con las gigafábricas, ¿no? Sí, efectivamente. Elon Musk siempre presume de la máquina que fabrica la máquina, y esa máquina son sus gigafactorías, sus gigafábricas, donde ahora mismo está fabricando los coches. El éxito probablemente viene de su visión empresarial y su visión de futuro. Cuando él fabricó el primer coche, un coche de una producción muy limitada que llamó Roadster, que era un coche deportivo carísimo, completamente eléctrico, él quiso demostrar a los primeros compradores de esos coches que era posible hacer un coche eléctrico rápido, divertido y que era factible. Él pretendía, con el dinero que ganara con ese coche, fabricar un coche de mayor producción, todavía dentro del sector lujo, que fue el Tesla Model S, que todavía se vende hoy, y a partir de ahí seguir la rueda para fabricar coches cada vez más baratos y cada vez que estuvieran abiertos a mayor público. Vamos a hablar ahora de SpaceX, el proyecto espacial de Musk, que tiene que ver con su obsesión por preservar la raza humana más allá de los confines de la Tierra. Su objetivo es viajar a Marte, objetivo que viene defendiendo desde que creó la empresa en el año 2002. Bueno, hemos hecho una recreación con la siguiente reflexión que hizo Elon Musk. Un asteroide o un supervolcán podría destruirnos y nos enfrentamos a riesgos que los dinosaurios jamás vieron. Un virus, un mini agujero negro o un cambio climático catastrófico, incluso una nueva tecnología aún por descubrir, podría ser el fin de lo que conocemos. La humanidad evolucionó durante millones de años, pero en los últimos 60, nuestro armamento nuclear ha traído consigo la posibilidad de extinguirnos a nosotros mismos. Tarde o temprano debemos expandir nuestras vidas más allá de esta bola verde y azul o nos extinguiremos. Es alucinante, parece como el guión de una película de ciencia ficción. Enrique, ¿en qué punto se encuentran los proyectos de una de estas empresas de Elon Musk? Me refiero a SpaceX. Sí, SpaceX hoy por hoy es la empresa que más patrimonio aporta a la fortuna de Elon Musk. Es una empresa que vale muchísimos miles de millones. Y ahora mismo lo que están tratando de hacer es conseguir dinero, es conseguir hacer una empresa rentable, porque nadie podría ir a Marte con dinero de inversores privados, sino que tiene que autofinanciarse. Y su mayor logro hasta hoy ha sido poner en marcha la red de satélites Starlink. Es una red de satélites que provee Internet a nivel mundial y que cada mes suma muchísimos suscriptores, y ahora mismo es la mayor fuente de ingresos de la empresa. Correcto, telefonía satelital. Desde España ya podemos también disfrutar de estos servicios. A Elon Musk le rodea, persigue la polémica. Una de las más recordadas es la que desató cuando realizó una oferta inesperada por Twitter, que acabó comprando a finales de 2022 por 44.000 millones de dólares. ¿Por qué el interés del físico por comprar la red social que renombró como X y por qué la empresa mostró reticencias ante su oferta? Bueno, la personalidad de Elon Musk es bastante complicada de analizar. Si fuéramos buenistas, si somos un poco buenos, pensaríamos que cada empresa de Elon Musk tiene un fin último para la humanidad, igual que estábamos diciendo que SpaceX lo que pretende es preservar la conciencia humana haciendo una especie de colonia en un planeta distinto por si viene una catástrofe, igual que Tesla pretende conseguir que con fuentes renovables y sin contaminar hagamos una transición a un mundo más sostenible. Pues su planteamiento en aquel momento fue convertir el antiguo Twitter, el nuevo X, en la plaza del pueblo, un sitio donde la gente pudiera hablar libremente, porque hasta ahora él detectaba que había muchísimo sesgo por parte de la empresa y se primaban más unas ideas que otras.
Enrique, una curiosidad personal, ¿por qué la obsesión de Elon Musk por poner la X a todo? X, inteligencia artificial, lo que conocemos comercialmente como Grok, SpaceX, la red social X. ¿Por qué la X en todo? Sí. Pues lo mencionamos al principio. Su primera empresa después de Zip2 se llamó X y él ya se quedó con ese nombre y su idea final es conseguir que X o la aplicación X englobe todos los servicios, no solo una red social, sino que sea una plataforma de pagos, que sea un sitio donde puedas pedir un robotaxi o que sea una plataforma global. Entonces no sé cuál es su obsesión por la X, pero la persigue desde hace muchos años. Correcto, vamos a saltar su implicación en la política. Creo que es un hecho tan actual que todos tenemos una opinión de, primero, esa relación con Donald Trump, luego la ruptura 4 meses después de recibir un cargo en el gobierno americano. Se dice que es un auténtico adicto al trabajo. Vamos a hablar de su vida personal, pero sin duda también saca tiempo para su vida personal. Buena muestra de ello es que tiene al menos 14 hijos reconocidos de 3 mujeres, algunos con nombres tan sorprendentes como Arcadia, o Tecnomechanicus, o Exadar Sideral, y algunos más tan impronunciables que fue obligado a cambiar esos nombres porque era absolutamente como imposible. ¿Qué dicen de él quienes le conocen? ¿Cómo es en la distancia corta? Sí, es una persona bastante reservada, tiene mucho sentido del humor, intenta expresarse para ser gracioso y para intentar caer bien, pero en realidad es una persona bastante tímida e introvertida. Su obsesión no podemos a lo mejor llamarlo obsesión, por tener hijos también viene de otro de sus retos, y es que él dice que va a haber un colapso poblacional en el mundo y que la economía no se va a sostener, entonces hay que tener hijos y parece ser que él está predicando con el ejemplo. ¿Es cierto que es autista? Es cierto que tiene una parte del espectro autista, creo que sería Asperger, dentro del espectro autista su trastorno. Enrique Llanes, gracias por acercarnos a la figura de este enorme ser humano con sus sombras y naturalmente con sus luces. Gracias y buenas noches. Ha sido un placer, Adolfo. Un saludo, buenas noches. Hemos conocido la historia del profesor de inglés que llegó a ser el hombre más rico de China, uno de los más ricos del mundo con negocios como AliExpress. Hemos descubierto cómo nació la aplicación de citas número 1 del mundo, Tinder, y cómo una de sus cofundadoras se hizo millonaria creando otra aplicación rival. Hemos sabido que Bezos dejó un buen trabajo con un buen sueldo para fundar una librería online cuando Internet daba sus primeros pasos, y que ese negocio acabó convirtiéndose en el comercio más importante del mundo. Hemos averiguado que Elon Musk se ha convertido en el hombre más rico del planeta gracias a empresas que no fundó él, pero que sí llevó al éxito. Vamos ahora a noticias y después, como siempre, en nuestra última hora respondemos a un montón de preguntas. Ha sido el monográfico de esta semana. Estamos hablando de los más ricos del siglo XXI. Even through the pain, there's some joy to see, so we celebrate. So we celebrate. Life is a ball when you're keeping a score. I've taken a fall and I've heard the applause. More than a name, more than my mistakes. I'm fresh off the floor, coming back for some more. Cause even when it rains, it pours for me. Even through the pain, there's some joy to see. So we celebrate. So we celebrate.